Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso le hizo una túnica larga con mangas. Al ver los hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y ya no podían hablarle pacíficamente. Ahora bien, como los hermanos de José habían ido a apacentar el rebaño del padre en Siquem, Israel dijo a José: «Tus hermanos deben estar con el rebaño en Siquem. Ven, te enviaré a ellos». José partió, pues, tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Pero ellos, al verlo de lejos, antes de que se acercara, tramaron su muerte. Se dijeron entre sí: «Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y echarlo en una cisterna, luego diremos que un animal feroz lo devoró. Así veremos que le sirven sus sueños». Rubén, sin embargo, al oír esto, les dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derramen sangre, sino échenlo en esa cisterna del desierto, y no lo toquen con sus manos». Decía esto porque quería librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Tan pronto como José se acercó a sus hermanos, estos lo despojaron de la túnica larga con mangas, lo tomaron y lo echaron en una cisterna que no tenía agua. Luego se sentaron a comer. Al levantar los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que se acercaba desde Galaad. Los camellos iban cargados de especias, bálsamo y resina, que transportaban a Egipto. Y Judá dijo a los hermanos: «¿Qué ganaríamos matando a nuestro hermano y ocultando su sangre? Es mejor venderlo a estos ismaelitas y no manchar nuestras manos, porque él es nuestro hermano y nuestra carne». Los hermanos estuvieron de acuerdo con lo que decía. Cuando pasaron los comerciantes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos lo llevaron a Egipto. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y les dijo: «Escuchen otra parábola. Un hombre tenía una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro más. Volvió a enviar otros siervos, más numerosos que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo le respondieron: seguramente mandará matar de manera violenta a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entregarán los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿nunca han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? ¿Esto ha sido obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas de Jesús, comprendieron que hablaba de ellos. Trataron de arrestarlo, pero temieron a la multitud, porque ésta lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero comenzar nuestra reflexión con una pregunta simple pero profunda: ¿cómo ha sido tu vida?
¿Cuáles han sido las experiencias que has tenido en los últimos días, semanas, meses? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentas en tu jornada diaria? Estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene una historia única, con altibajos, alegrías y tristezas, victorias y derrotas. Es en este tapiz complejo de la vida que queremos sumergirnos hoy a la luz de las Sagradas Escrituras. Las lecturas de hoy nos presentan dos historias poderosas. En la primera lectura del libro de Génesis encontramos la historia de José, el hijo de Jacob. José era un joven con sueños y esperanzas, pero también era objeto de envidia y odio por parte de sus hermanos. No podían soportar la idea de que José fuera el favorito de su padre, Jacob. Para deshacerse de él, sus hermanos lo venden como esclavo. Esta historia trae a colación la realidad de la envidia y el egoísmo que a menudo encontramos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos tentados a desear el mal para aquellos a quienes consideramos favorecidos o más afortunados que nosotros? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el orgullo y la amargura en lugar de celebrar las bendiciones y logros de los demás? La historia de José nos desafía a confrontar estas tendencias negativas en nosotros mismos y a buscar la curación y la transformación en Dios. Pero la historia de José no termina en desesperación y sufrimiento. Por el contrario, es una historia de redención y propósito divino. A lo largo de su jornada, José atraviesa muchas pruebas, pero siempre permanece fiel a Dios. Y al final, se convierte en un instrumento de bendición para su familia y para toda la nación de Egipto. Su historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está trabajando en nuestras vidas, tejiendo un plan más grande y más hermoso. La segunda lectura del Evangelio de Mateo nos trae la parábola de los viñadores malvados. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un propietario de una viña que planta una viña, la rodea con una cerca y la arrienda a viñadores. Pero cuando el propietario envía a sus siervos para recibir los frutos, los viñadores los maltratan e incluso matan al hijo del propietario. Jesús usa esta historia para ilustrar el rechazo y el maltrato que él sufriría a manos de los líderes religiosos de su tiempo. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a Dios. ¿Cuántas veces rechazamos la voz de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos negamos a reconocer la autoridad divina y nos rebelamos contra los principios y valores que Él nos presenta? La parábola de los viñadores malvados nos desafía a examinar nuestros corazones y a arrepentirnos de cualquier actitud de rebeldía o indiferencia hacia Dios. Mis amados, estas historias bíblicas nos hablan de verdades espirituales profundas, pero ¿cómo podemos llevar estas verdades a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra jornada diaria de fe? Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones prácticas. Primero, debemos examinarnos en relación con la envidia y el egoísmo. Cuando nos sentimos tentados a envidiar o resentir las bendiciones de los demás, debemos detenernos y recordar que cada uno de nosotros tiene un propósito único y un llamado especial de Dios. En lugar de ceder a la envidia, debemos aprender a celebrar los logros de los demás y buscar el bien de todos. Segundo, debemos cultivar una actitud de gratitud. En lugar de quejarnos de las dificultades y desafíos de la vida, debemos esforzarnos por encontrar motivos para dar gracias. Incluso en las situaciones más difíciles, Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro bien. Debemos confiar en su providencia y agradecer por las bendiciones que Él nos concede diariamente. Tercero, debemos reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Él es el dueño de la viña, el creador de todas las cosas. Debemos someter nuestra voluntad a la suya y seguir sus mandamientos. Esto implica vivir una vida de rectitud, amor al prójimo y justicia, en todas las áreas de nuestra existencia. Cuarto, debemos recordar que estamos llamados a dar frutos.
Así como el dueño de la viña esperaba que los viñadores produjeran frutos, Dios espera que nosotros también produzcamos frutos en nuestra vida espiritual. Estos frutos pueden manifestarse en nuestras acciones de amor, compasión, generosidad y servicio a los demás. Debemos esforzarnos por ser discípulos fieles de Jesús, reflejando su amor y su luz en el mundo. Ahora, mis hermanos y hermanas, los invito a cerrar los ojos por un momento y reflexionar sobre estas verdades espirituales. Piensen en sus propias vidas, en sus luchas y desafíos, en sus alegrías y bendiciones. Permitan que el Espíritu Santo hable a sus corazones, revelando las áreas en las que necesitan sanidad, transformación y renovación. Mientras reflexionamos, recordemos que la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Él nos invita a acercarnos a Él, a entregarnos por completo a Él. Él nos ofrece su amor incondicional, su misericordia infinita y su gracia que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Mis amados, hoy no es solo un día para escuchar palabras, sino también para actuar. Hagamos un compromiso personal de buscar la transformación en nuestras vidas, de abrir espacio para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Comprometámonos a abandonar cualquier actitud de envidia, egoísmo y rebeldía, y a abrazar una vida de gratitud, sumisión y fructificación. Que las historias de José y de los viñadores malvados se conviertan en más que meras palabras en nuestra mente, sino en una realidad viva y tangible en nuestras vidas. Que nos inspiren y nos desafíen a vivir como verdaderos discípulos de Cristo, reflejando su luz y su amor en todo lo que hacemos. Que la gracia, el amor y la esperanza divinos sean derramados abundantemente sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y los capacite para vivir de acuerdo con su palabra. Que cada paso que den hacia la transformación esté lleno de su presencia y su orientación. Así sea. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.